el sábado, ayer sábado, en el ayuno, hablaba sobre que en el centro del jardín del Edén, o sea, Dios creó un jardín, si se puede decir, un lugar de placer espiritual, eso quiere decir Edén. Puso en el centro, puso 2 árboles. Uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Dicen que los 2 estaban plantados en el centro del huerto. Había muchos más árboles y Dios le dijo, puedes comer de lo que quieras, excepto del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y el mal. De ese no comas. O sea, que Adán y Eva tenían el privilegio de comer del árbol de la vida también. Amén. Podían comer del árbol de la vida y de todos los árboles, pero ya haya sido por una situación u otra, ellos escogieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fueron tentados y cayeron en la trampa del enemigo. Pero tenían esas 2 bendiciones. O sea, si comían de los demás frutos de los otros árboles, iban a llenarse, satisfacer la necesidad del hambre que tenían. O sea, cosa que Dios hizo. El comer es parte de Dios. El comer demasiado es parte del humano. Pero es parte de Dios. Amén. Pero centrándonos en lo que, y valga la redundancia, en el centro del huerto estaban esos 2 árboles. Uno no iba a provocar cosas malas si comíamos del árbol del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero si comía del árbol de la vida, era una bendición, era vida lo que estaba comiendo. A tal punto que cuando el hombre peca, los hombres, porque fue la mujer y el hombre, pecan, Dios le dice, los voy a sacar del huerto, no vaya a ser que coman del fruto del árbol de la vida y entonces no mueran y sean como un Dios que conoce el bien y el mal y no van a morir. Por eso lo sacó. O sea que había poder en ese árbol de la vida, en el fruto de él había gran bendición. Sin embargo, el hombre escogió el otro, tentado, pero fue allí. Por una situación, pero comió de ese. Al final, comió, que es el problema. Hoy vamos a estar hablando de cuando nosotros ya tenemos algunos problemas, ¿a qué trono nos acercamos? Un día predicamos sobre acercándonos al trono de gracia. Pero vamos a ver bíblicamente que a veces hay varios lugares de acercarnos. Hay varias formas de acercarnos a los tronos, a pedir perdón o a querer tapar nuestros errores. Hay lugares donde podemos ir y formas en las que podemos llegar. Voy a narrar 2 historias bien conocidas para todos. Hubo un momento en que el pueblo de Israel no quiso más rey. No quiso más jueces. Y no quiso a Jehová como rey, sino que querían tener un rey igual que todos los pueblos. Y clamaron al profeta Samuel y le dijeron, nosotros queremos un rey igual que las demás naciones. No que tienen como rey a Jehová. No, pero nosotros queremos un rey que se pueda ver como las demás naciones, que cuando vayan a la guerra, el rey vaya a la guerra con todo el pueblo. Y Dios le dijo a Samuel, no hay problema, yo te voy a decir a quién ungir para que sea el rey de mi pueblo. Y Dios escogió a Saúl, un hombre que era insignificante dentro de su tribu, dentro del pueblo de Israel. Era insignificante hasta ese momento, pero lo escogió y fue rey. Ahora, cuando ya está como rey cuando ya Saúl está como rey ungido y ya está ocupando su posición, Dios le dice al profeta Samuel, dile a Saúl que vaya a Amalek, porque ellos fueron malos cuando los hijos de Israel subían de Egipto, y dile que mate a todo el mundo, cosa que a veces no entendemos hoy en día, pero le dijo que mate hombres, mujeres, niños, jóvenes, ovejas, todo, ni animales queden vivos. Dios es un Dios justo y Dios sabía por qué lo estaba haciendo. Y el profeta se lo dice a Saúl. Saúl va hacia Amalek y hace guerra y destruye, pero no mata al rey. Al rey de Amalek no lo mata, y el pueblo perdonó a los toros bien gordos, a las ovejas bien gordas, cosas que llamaba mucho la atención. Lo perdonó y los trajo hacia Israel, los trajo
de vuelta, y Samuel va, o sea, Dios le dice a Samuel, Saúl me desobedeció, ya no me agrada, lo he desechado porque no ha obedecido mi palabra. Lo voy a desechar como rey, no lo voy a mantener, voy a escoger a otro acorde a mi corazón. Y Samuel va donde está Saúl y le dice, ¿por qué has desobedecido a Dios? Dícele, no, yo obedecí, fui a Amalek, maté todo y estoy de regreso. Obedecí. Y dícele Samuel, ¿y qué es el ruido ese de ovejas y toros que yo escucho? Y entonces dice él, no, eso es solo que traje al rey de Amalek y el pueblo quiso traer a lo mejor de las ovejas, a lo mejor de los toros, que era destinado a anatema, o sea, a destrucción, para sacrificárselo a Jehová. Y entonces Samuel le dice, mira, ¿acaso Dios se alegra más con los sacrificios y las ofrendas? ¿Le agrada más a Dios los sacrificios y las ofrendas que la obediencia? La desobediencia para Dios es como idolatría. Es un gran pecado y lo confronta. Y entonces se ve un hombre que fue ungido por Jehová. Fue el primer rey de Israel. Las personas a veces miran a Saúl como un malvado que dio un golpe de estado para ponerse como rey. Y no, fue ungido por Jehová. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue ungido por Jehová, escogido, ungido, bendecido, y sin embargo peca contra Jehová. Peca a tal forma que desobedeció por completo una ordenanza de Dios. ¿Ven? O sea, tenemos este caso, porque vamos a llevar dos casos paralelos. Por otra parte, tenemos el sucesor de Saúl, que fue David, un hombre acorde al corazón de Dios. Dios lo escogió y dijo esas palabras, tengo un siervo mejor que Saúl para que sea rey sobre mi pueblo, y escoge a David. David se condujo todo el tiempo agradable a Jehová. Todo lo que quería, todo lo que iba a hacer, le preguntaba a Jehová, ataco a tal pueblo, voy a otro lugar. Siempre hubo una obediencia bien grande. Un hombre muy alineado a lo que era la obediencia de Dios. Pero ya al cabo de los años, había un tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pues debe haber sido el tiempo en que no había tanto calor como este, debe haber sido un tiempo más fresco, como ahora que está corriendo algo de aire. Pero era un tiempo en que los reyes salían a la guerra, y entonces ese año no salió David, sino que se quedó en su palacio y mandó al general, ve y haz guerra tú, que yo me voy a quedar aquí tranquilo. Y hay una tarde que se levanta como el que no tiene mucho que hacer y se pone a mirar para cualquier lugar y ve a una bella mujer bañándose en el patio de su casa. Por favor, no se bañen en el patio de su casa, no vaya a ser que haya un rey que no tenga mucho que hacer y esté mirando. Y la mira y como que le llamó la atención y manda a preguntar, ¿quién es esa mujer? Oh, sí, esa es la esposa de Uría el eteo. Dice, oh, bien, mándela a buscar. Y cuando la traen, la lleva al cuarto y la hace su mujer. La mujer, cuando termina, se purifica, tratando de quitar toda la inmundicia que le había hecho aquel rey. Pero el problema es que dice que la causa la paga del pecado es muerte. Pero en este caso hubo algo diferente en el intermedio ese, que el pecado trajo vida. En parte, porque aunque fue pecado, la mujer después llama a David y le dice, estoy embarazada. O sea, el rey se encuentra en una situación difícil. Y pecó adulterando con una mujer casada. La mujer estaba casada, él lo sabía, adulteró, pero queda como una mancha. Queda el pecado que iba a empezar a crecer. Y entonces el rey dice, ok, voy a resolver el problema. Manden a buscar a Uría el eteo, que estaba en guerra, era un soldado. Mándenlo a buscar. Cuando lo traen, habla con él, le pregunta algunas cosas sobre la guerra y le dice, no, ya te puedes ir, baja a tu casa. Sal mañana. Pero cuando Urías sale de la presencia del rey, no baja a su casa, sino que se queda con los siervos del rey
durmiendo a la intemperie, a campo abierto, le informan a David que Urías no había bajado a su casa, porque el rey lo que quería era que Urías bajara y ya iba a haber una justificación para ese embarazo. Él había llegado a su casa, pues entonces ya el hijo iba a ser de Urías y el rey iba a quedar con las manos limpias hasta cierto punto. El pecado no se iba a saber. Cuando se entera que no bajó, manda a buscar de nuevo a Urías el Eteo y entonces lo sienta en la mesa del rey a cenar con él y le da todo el vino que quisiera para que bebiera al punto que llegó a embriagarse, se emborrachó, se puso bolo, como se dice por acá. Entonces dijo, ya cuando esté en esa condición de borracho, va a bajar a su casa. No sucedió eso, sino que cuando él sale, se queda con los siervos de nuevo. Y cuando le preguntan, ¿y por qué no bajas? Dice, no, porque el arca de Dios está en una campaña, el pueblo de Israel está luchando, durmiendo a la intemperie, ¿cómo yo voy a bajar a mi casa? A donde está mi esposa. No, yo tengo que hacer igual que como está todo el pueblo de Israel. A tal punto que ya David no encuentra forma, hace una carta y le dice al general, cuando la lucha esté en la parte más difícil, pon a Urías el Eteo en ese lugar, que esté más fuerte la guerra, y retírese todo el ejército para que muera. El general cumple esa orden, muere Urías el Eteo, viene la respuesta a David. David se siente cómodo, como diciendo, ya aquí no hay problema, ya esto aquí se va a tranquilizar. Cuando pasa los días de luto, él recoge a la mujer de Urías el Eteo y la hace su esposa. Ya estaba viuda, ya no iba a haber problema, todo iba a quedar tranquilo. ¿Amén? Pero viene un profeta, Natán, un profeta de Dios, y le dice, David, ¿sabe algo? Dice, ¿cómo? Dice, en una tierra habían dos hombres, uno muy rico, muy poderoso, y el otro era pobre. El que era rico tenía muchos bueyes, muchas ovejas engordas, tenía gran cantidad de provisión como tal, pero el otro, el pobre, solo tenía una oveja que la había adquirido y la cuidaba, le daba alimento de él, la cuidaba en su seno, la tenía como una hija junto con sus hijos. Y entonces dice, y un día el rico tuvo una visita y en vez de matar una de las tantas ovejas que tenía, fue y mató la única oveja que tenía el pobre. Y cuando le está narrando, el rey David explota en ira, dice, ese hombre merece la muerte, tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Y el profeta le dice, ese eres tú. Y cuando le dijo, ese eres tú, David entendió todo su pecado. Todo el pecado que había hecho David, lo entendió. Dice, wow, en realidad, yo tenía tantas mujeres concubinas y fui a quitarle la esposa a un hombre. Y no me bastó eso, sino que hasta maté al hombre, mandé a matarlo. ¿Ven? Cuando vemos, tenemos dos historias, la de Saúl, el primer rey, y la de David, el sucesor. Saúl pecó porque no obedeció a Dios, sino que fue en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Dios le dijo, mata a todo el mundo, y él no mató a todo el mundo, trajo hasta el rey, que después Samuel tuvo que matarlo, el profeta Samuel tuvo que matar al rey, y trajo también ovejas y toros. Tenemos la otra parte de David, un hombre que caminaba con Dios, ungido por Dios, pero llegó un momento en que pecó, adulteró, y después no quiso que el adulterio saliera a la luz, y mandó a matar a un hombre. Ahora, lo que quiero llevarlos de ahora en adelante, y es por lo que empezaba el principio, como en el jardín del Edén habían 2 árboles, podía escoger uno y el otro. Quiero que veamos cómo reaccionaron los 2 hombres ante el confrontamiento, cuando se dieron cuenta que habían pecado ante Jehová. Amén. Si es posible, vayamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23. Gloria a Dios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice la palabra de Dios. Esto es
después que Samuel confronta a Saúl, que le dice, pecaste. Dios te dijo que hiciera esto, que mataras a todo el mundo y traíste para acá, traíste al rey y lo más bello, lo más agradable a ustedes, las crías más gordas que encontraron. Dícele Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. O sea, que Saúl cuando confronta al profeta, que le dice, pecaste, y él se da cuenta de su pecado, dice, sí, él reconoce que había pecado, pero solo quiero que vean una pequeña cosa. Dice, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le pidió perdón? A Samuel. Dijo, perdóname. Perdóname, pidiéndole perdón a un profeta. Necesitamos pedir perdón a las personas. Y después vamos a tocar al final eso. Necesitamos pedirle perdón a la persona que ofendemos hasta cierto punto. Pero vamos a seguir más adelante. Versículo 30. O sea, ahí Samuel le sucede que Samuel se va a ir y él le ala el manto, y le arranca un trozo al manto y le dice, como rasgaste mi manto, así ha sido rasgado el reino de ti. Y dice el versículo 30, esto es ya Saúl, el rey Saúl hablando, dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Quiero que vean un detalle. Hay un hombre que peca, cuando reconoce su pecado, lo primero que hace es pedirle perdón a quien se lo está diciendo, porque Saúl, o sea, la voz de Dios llegó a Saúl a través de Samuel, que le dijo, ve y ataca a Amalec. Pero Saúl lo que hace es le pide perdón a Samuel y después le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel. Cuando lo que le interesaba a Saúl era más su reputación como rey, cuando confrontó ya el pecado, le interesaba más su reputación como rey que el pecado que había hecho. Él lo que quería quedar bien delante del pueblo. Le dice al profeta Samuel, hónrame, como que habla algo de mí al pueblo, tal vez tómame de la mano o reverénciame, algo para yo sentirme rey, para yo sentirme poderoso y que este pecado que yo hice no interese mucho. O sea, ya yo reconocí el pecado, ya sé que actué mal, pero yo necesito que tú tapes esto, que tú lo tapes para yo quedar bien como rey, para que mi reputación no se afecte. Ahora vamos a ver qué hizo David en un momento en que él peca. Vayamos al Salmo 41. Salmo 41, 4, y después vamos a pasar al 51. Dice el Salmo 41, 4. Yo dije, esto es David, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vamos al Salmo 51. Pasen un par de hojitas y ya vamos a estar en el Salmo 51, versículo 1. Esto es David después del pecado con Jezabel. Con Jezabel no, Belsabé,
la esposa de Urías el Eteo. Después que sucede todo eso, que él confronta, que el profeta Natán lo confronta, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando David reconoce, cuando el profeta Natán confronta a David y le dice, le hace como una parábola con un hombre rico y uno pobre, y lo hace ver que había pecado. David no pide honra. Él había tratado de ocultar el pecado mientras no había sido confrontado, pero cuando es confrontado y viene y se le aclara todo el pecado, toda la maldad que él había hecho, no trata en ningún momento, en ningún salmo lo vas a ver, ni en Primera de Samuel, que es donde está la escena como tal, se puede decir, los escritos. Él no trata de encubrir el pecado. Él lo que clama a Dios y le dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David va al trono de la gracia, va a donde está Dios a clamar perdón. Y dice: contra ti he pecado. David no fue a estarle pidiendo mucho perdón tal vez a la esposa de Urías el Eteo, que en ese momento ya era esposa de él, no estuvo pidiéndole mucho perdón a Natán el profeta, no, fue donde estaba Dios, porque él entendió que había pecado contra el Altísimo, él entendió que había pecado contra el Dios, creador de los cielos y la tierra. Y es algo muy importante que nosotros debemos entender hoy en día. Cuando fallamos, sea en pecado o en cosas que no son agradables a Dios. Hay diferencia, están los mandamientos y las obras de la carne, hay cosas que no son agradables a Dios, que a través de la Biblia lo podemos sacar. Y entonces van a existir pecados y cosas que no son agradables a Dios. Ahora, cuando nos sucede eso, ¿en qué pensamos nosotros? ¿En cubrir nuestra imagen de cristiano? Vamos a tratar de que esto salga lo más limpio posible, que nadie se entere, y aún reconociendo el pecado, o sea, pecamos, tal vez no nos habíamos dado cuenta, era un pecado oculto, el enemigo nos tenía torcido y caímos en todo, pero cuando el pecado es confrontado, ¿qué hacemos? Tratamos de pedirle nada más perdón a la persona y tranquilizar las cosas. ¡Oh, qué bueno! Todo va a quedar aquí. Oh, mira, hermano, ayúdame a que esto quede tranquilo, todo bien. Y se olvidó el pecado. Y se sigue. O le pedimos perdón a la persona contra la que pecamos. Eso está bien. Y entendemos que pecamos contra Dios. Ese es el punto que hace la diferencia. ¿A qué trono nos vamos a acercar? ¿Al trono del egoísmo y del orgullo nuestro, que pecamos, pero nos interesa poco, que pecamos contra Dios? Lo que más nos interesa son las consecuencias que pueda traer el pecado a nuestra vida social, si se puede decir. ¿Nos interesa más eso o nos interesa más que pecamos contra Dios? David tiró todo a la borda. Dijo, no, ya, pequé, que se entere todo el mundo. Por cierto, se enteró todo el mundo porque hasta Dios le hizo juicio para que se enterara todo el mundo, pero fue a la presencia de Dios. Contra ti he pecado. Y así debe ser nuestra vida. Cuando fallamos, no preocuparnos mucho por nuestra apariencia, por si hablan, por si esto, por si lo otro. Ya al final pecamos, ya al final le fallamos a Dios. Lo importante es sentir el dolor que pecamos contra Dios.
ir al trono de gracia, ir al trono de Dios y decírselo: Señor, he pecado contra ti. Ten misericordia de mí, según tu piedad, según tu bondad. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para bendecirnos en perdón de pecado, para podernos acercar a ese trono de gracia sin miedo, olvidándonos de lo que puedan decir. Si quieren preocuparse de lo que puedan decir, pues vamos a preocuparnos antes de cometer el error. Después que cometamos el error, lo importante es Dios. Si alguien habla, me importa poco. Nadie me va a salvar. Nadie me va a perdonar el pecado para heredar vida eterna. Solo Jesucristo pagó ese precio del pecado y yo tengo que acercarme a Él. Y ahí viene la bendición. Ahí viene toda la pureza. Si solo dices: oh, fallé, wow, tengo estos problemas, que aquí, que allá, deja pedirle perdón a alguien, pero dejar esto aquí tranquilo, como se puede decir, al final el pecado queda vivo. Porque no fuimos a donde Dios, no hubo ese problema de: Señor, he pecado contra ti. Dijiste una mentira para salir de un problema y después decimos: wow, le dije mentira al hermano, oh, esto no está bien. ¿Nos arrepentimos con Dios? ¿Se le va a alguien? Claro, se le puede ir. No estamos para juzgar a nadie, no estamos para condenar a nadie. Pero cuando se nos va, lo más bello es decir: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Perdóname. ¿Saben por qué? Yo puedo cometer un error contra Jonathan y ir y decirle a Jonathan: Jonathan, perdóname. Y tú me puedes perdonar. Tenemos autoridad para perdonar pecado a una persona. Esto es complicado. Tenemos autoridad para perdonar pecado porque Dios dice que le perdonemos los pecados a las demás personas. ¿No es así? O sea, y entonces si yo pequé contra ti, yo te pido perdón, tú me perdonas, gloria a Dios, qué bueno. Pero ese perdón de pecado no es para vida eterna. ¿Me hago entender? Es entre tú y yo. Para más, si tú no me perdonas, Dios te puede retener los pecados a ti, pero ya yo cumplí con mi parte, según la palabra de Dios. Amén. O sea, yo te pido perdón, si tú no me quieres perdonar, ya es un problema tuyo con Dios. Amén. Pero ese perdón que tú me vas a dar no es para vida eterna. Pero cuando yo voy al trono de gracia y le digo: Señor, he pecado contra ti, perdóname según tu misericordia, eso sí es un perdón para vida eterna. Jamás en la vida ese pecado va a volver a salir. Jamás en la vida ese pecado va a volver a salir porque Dios lo perdonó por completo. ¿Me hago entender? Y entonces es la bendición que quiero compartirle hoy. En este mundo podemos fallar, pero nuestro Señor Jesucristo murió, pagó la culpa del pecado, pero dice: ven a mí. Lo más importante es que vengas a mí a pedir perdón. No decirle: Señor, perdona mis pecados, como nos han enseñado muchas veces. Pide perdón por los pecados. Entonces, cuando vamos a empezar a orar, alabamos, bendecimos el nombre de Jehová y le decimos: perdonas mis pecados. ¿Cuáles? Hay días que yo no tengo que pedir perdón por el pecado. No encuentro nada. Yo no le voy a decir: Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles? Pero otras veces tenemos, no uno, tenemos 3, 4, cuando no sean pecados de estos mortales, pero tenemos, o sea, cuando digo mortales, digo pecados grandes. Amén. Pecados que uno de la gente dice: wow. Aunque sean pecados más chiquitos, a veces decimos: Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles? Porque a veces el orgullo no nos deja derramarnos delante de Dios, abrir el corazón y decir: Señor, mira mi corazón, mira en lo que he fallado, ayúdame, perdóname esta mentira, perdóname que me enojé con el hermano Jonathan, perdóname que siempre ando juzgando a Ludi, perdóname, Señor. ¿Me hago entender? Esa es la diferencia. Cuando nosotros le abrimos el corazón por completo al Señor: mírame, examíname, y yo quiero hablar de quién soy yo ahora y de los problemas que he tenido hoy. Y entonces el trono de gracia está ahí para nosotros. Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, Juan está hablando sobre el pecado y dice: y esto les digo para que no pequen, pero si pecáis, abogado tienen con Dios, Jesucristo. Amén. Entonces tenemos ese trono de gracia. Cuando cometamos un error, no vayamos, que no nos preocupe el qué dirán. Al final,
caminas bien y van a hablar. Es verdad, porque es así, caminas bien acorde a lo que Dios quiere entre todo lo que más se puede y van a hablar de nosotros. Así que si cometemos un error, seguro que van a hablar, pero lo importante es que nadie, ni ustedes, ni nadie alrededor, ni de arriba, ni ángeles, ni principados, me van a poder perdonar el pecado como lo puede perdonar mi Señor Jesucristo. Nadie, solo puede decir te perdono, pero para vida eterna nadie puede perdonar el pecado, solo Dios. Y cuando nosotros nos entregamos así a Él, Él nos bendice, nos sana y nos ayuda a no volver a caer. Amén. Entonces, vamos a meditar en eso. Y cuando fallemos, siempre tengamos esto en cuenta. ¿A quién le voy a pedir perdón? Si lo hice contra una persona, pidámosle perdón a la persona, pero no para tapar las consecuencias, no para dejar todo tranquilo. Vayamos donde está Dios. Siempre vamos a buscar el verdadero trono de gracia, el verdadero trono de perdón, ¿ves? Donde vamos a obtener un perdón para vida eterna. Cuando una persona se arrepiente de verdad, de corazón, ante nuestro Señor Jesucristo y pide perdón, ese perdón queda enterrado. Ya, se acabó. Por eso no te van a culpar jamás, porque Dios lo perdonó. Pero si lo dejamos y no lo llevamos ahí, por orgullo, por tratar de tapar las cosas, por no humillarnos ante Dios, ese pecado va a continuar. Y es lo que no quiero, que un día nos salga un pecado solo porque quisimos tapar las cosas o fuimos sin querer al trono equivocado. Hay un trono esperando por cada uno de nosotros. No cuesta dinero, no se hace difícil y todo el precio fue pago por nuestro Señor Jesucristo. Así que acerquémonos al trono indicado, que es el trono de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos el qué dirán, dejemos el orgullo, dejemos las cosas que nos puedan desviarnos hacia la presencia de Dios, porque Dios tiene los brazos abiertos, no para condenarte, sino para bendecirte, para darte una nueva vida, para darte un nuevo caminar todos los días. Amén. Entonces, quedémonos con esta enseñanza de que debemos dejarlo todo, no nos puede interesar nada a nuestro alrededor, el qué dirán. Cuidamos nuestro testimonio, pero en el momento en que fallamos, tenemos que olvidarnos de todo e ir a Dios. Es el único que perdona el pecado. Es el único que nos limpia de todo pecado y que borra todo. Y esa es la bendición que tenemos.